Ha de entenderse que por la fe o confianza ilimitada del poder universal que radica en lo interno del hombre, es factible vencer las dificultades que nos parecen a veces como rocas imposibles de quitar. La historia de Alí Baba y los 40 ladrones y su explicación espiritual. En otro de los cuentos de las 1001 noches está la historia de Alí Baba y los 40 ladrones. Según el relato, eran dos hermanos, Qasim y Alí Baba. Un día Alí, entregado a la tarea de cortar leña, vio que se acercaba a él 40 hombres altos y fornidos. Refugióse en la copa de un árbol y pudo ver que el que parecía el capitán del grupo pronunciaba las palabras «Ábrete sésamo», y enseguida se abrió una puerta construida en un peñasco, puerta que volvió a cerrarse después de que habían entrado los jinetes cargados con bolsas de oro y plata. Transcurrido unos minutos salieron los 40 sujetos en las bolsas ya vacías, por la que Alí comprendió que habían guardado el contenido dentro de la cueva. Alí bajó del árbol y pronunció las mismas palabras, quedándose sorprendido de encontrar telas, joyas, oro y plata en el interior, lo que suponía un lugar oscuro y que en realidad era una estancia amplia y bien iluminada. Cargó a sus 3 borricos de monedas de oro y plata, cerró la cueva diciendo «Sésamo, ciérrate», y se dirigió a su casa. Alí platicó con su mujer de cómo había tomado una pequeña suma del gran tesoro que ocultaba en la cueva. También le contó a Qasim lo que había sucedido. Qasim fue codicioso y decidió ir solo a la cueva para llevarse más tesoros. Sin embargo, olvidó al salir las palabras mágicas y quedó atrapado dentro de la cueva, donde fue encontrado y asesinado por los ladrones. Después de esto, Alí Baba estaba preocupado de que los ladrones pudieran buscar venganza contra su familia. Morgiana, su astuta hermana, se dio cuenta de que necesitaba un plan para protegerse. Decidió marcar la casa de Qasim con una señal para engañar a los ladrones y hacerles creer que el traidor que había revelado su escondite aún estaba allí. Morgiana, con su ingenio y habilidad para el disfraz, se hizo pasar por una vendedora de esclavos y encontró a un hombre rico en la ciudad que estaba interesado en comprar esclavos. Con una señal sutil pero identificable, Morgiana marcó directamente la casa de Qasim. Luego llevó al ladrón capturado, uno de los cómplices de los 40 ladrones, al hombre rico y lo vendió como esclavo. Esto aumentó aún más la credibilidad de la señal de la casa de Qasim, convenciendo a los ladrones de que el traidor aún estaba allí. Morgiana inteligentemente pudo identificar a cada ladrón por su comportamiento y marcarlos con una señal similar. Finalmente, los ladrones fueron capturados y Alí Baba y su familia pudieron vivir en paz, disfrutando las riquezas de la cueva. La interpretación espiritual es la siguiente. La roca a la entrada de la cueva es como un obstáculo que impide el acceso al interior. En la cueva están ocultas o escondidas las piedras preciosas, alhajas, monedas, etc., que son el símbolo del poder, la abundancia y los infinitos poderes y posibilidades que el hombre lleva en sí mismo, en su interior. El ser humano desconoce que él es el arquitecto de su propio destino y en algunas ocasiones se encuentra una oposición sistemática, una indiferencia o apatía de otras personas que son prácticamente como enormes piedras difíciles de mover. Cada quien se ha enfrentado en más de una ocasión a problemas y circunstancias aparentemente imposibles de eliminar. Si se trata de un mero símbolo o de cambiar efectivamente de lugar, encontraremos que entre las enseñanzas dadas de Jesús, el Cristo, dijo, porque
De cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diríais este monte, pasa de aquí a allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Ha de entenderse que por la fe o confianza ilimitada del poder universal que radica en lo interno del hombre, es factible vencer las dificultades que nos parecen a veces como rocas imposibles de quitar. Una palabra apropiada a cada caso, un mandato o una orden a base de una fe inquebrantable, firme como una roca, eliminará todos los obstáculos. La palabra encierra, representa, es el símbolo de la idea. Al pronunciarse una palabra que producirá una vibración, una sensación, emoción o sentimiento, naturalmente que para entrar al reino espiritual puede ser de utilidad el pronunciar algunas palabras. La palabra mágica es realmente yo soy. No es mágica, es una afirmación de la relación que hay entre el yo espiritual y el yo universal divino. Con la correcta intención y seriedad permiten al ser humano entrar al oculto tesoro y sabiduría interna. Puede recibir por inspiración alguna idea que al ponerla en práctica producirá los ideales anhelados. El origen del genio de la lámpara de Aladino está en el yo y se expresa a través de la mentalidad superconsciente, a diferencia de la mentalidad subjetiva en la que se almacenan temores, emociones e ideas negativas en ocasiones, como lo son los ladrones que nos roban la calma, la tranquilidad, la salud o la felicidad, y debemos exterminarlos cambiando la actitud mental a positiva.